Gloria a Dios, ahora sí. Dios los bendiga, hermanos. Que dicen, otra vez el hermano Delgado. Amén, amén. Saludos, hermano, que está enseguida, porque el miércoles pasado les dije, saludos, hermano, y todos andaban por todos lados. Nomás al que esté enseguida, salúdenlo, mientras me acomodo. Bienvenidos sean nuestros pastores nuevamente. Ya los extrañábamos, la verdad que sí. Ya nos hacían falta. Amén. Somos una familia que cuando falta alguien, wow, lo extrañamos bastante. Amén. ¿Ya está listo para escuchar la palabra, hermano, hermana? Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, porque el Señor, siento yo que tiene algo que decirnos hoy. Amén. Pues déjame decirle que yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Cuántos de ustedes han pasado por lo mismo que yo, o les ha pasado lo que a mí me ha pasado también. Que a veces como que se me bloquea la mente. Mi esposa dice, es que es la edad. No, a veces se me bloquea, no siempre, ¿verdad? Entonces, a veces se me bloquea la mente. Por ejemplo, me pongo a pensar, ¿verdad?, en lo que voy a predicar. Me pongo a leer la palabra, me pongo a orar, pero se me cierra la mente, no encuentro nada. Medito en la palabra y no sale nada. Nada me habla, nada sobresale de las páginas de mi Biblia, nada sale. Y eso es algo que me pasó esta semana, hermanos, con esta predicación. Es algo que no encontraba yo palabras, no encontraba yo que la Biblia me dijera qué es lo que quería el Señor que yo les hablara. Comencé a meditar en la palabra, en lo que debería predicar hoy, pero nada me venía a la mente. Con la Biblia en la mano, le pedí al Señor que me diera, que me iluminara, qué es lo que Él quería que yo predicara hoy. Y nada me venía a la mente. Nada salía de las páginas de mi Biblia, nada. Les puedo decir que llegó el momento en que me sentí ya muy frustrado. ¿Y qué fue lo que hice? Que después de varias horas de estar leyendo, buscando, orando y orando, pues como les dije, me sentí frustrado. Y lo que dije voy a dejar esto por un rato. Voy a cerrar mi Biblia y voy a dejarlo por un rato, vuelvo más adelante o quizás mañana el Señor tenga algo para mí. ¿Pero qué creen? Que fue en ese preciso momento que el Señor me dio convicción de lo que debería predicar hoy. Gloria a Dios. Fue en ese preciso momento, fue algo sorprendente porque fue en ese preciso momento en que yo desistí, cerré la Biblia, me rendí. Fue en ese preciso momento que el Señor me dio convicción, me dio la convicción de lo que yo tenía que predicar este día. Así que déjenme decirles que este es el mensaje de ahora. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra espada. Y que, por cierto, así le puse el título, la espada. ¿Cuántos trajeron su espada hoy? A ver, levántela, yo no las veo, nomás dicen oí amenes, pero no la veo arriba. ¿Cuántos trajeron su espada? Gloria a Dios por ellos. ¿A cuántos se les olvidó armarse hoy en la mañana al salir de su casa? A nadie. Gloria a Dios. Y para los que no sepan qué es la espada, o para los que están viendo por internet, que sepan, bueno, estos son mosqueteros o qué, que traen espadas. No, para los que no sepan qué es la espada es la Biblia, la espada es la palabra de Dios, esa es nuestra espada, amén. Y la palabra misma lo dice en Efesios 6:17, esa sí se la di, hermano, creo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí
claramente nos está diciendo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la tenemos escrita en nuestra Biblia. Así que esa es la espada. Hoy vamos a abrir nuestras espadas, hermanos, y vamos a discernir la palabra de Dios. Y vamos a empezar con la cita bíblica que tengo, Mateo 10:34, primeramente el versículo 34. ¿Qué dice? Está hablando Jesús. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Inclina su rostro, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, Señor, tú que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, Señor. Hoy venimos ante ti, Padre Santo, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que tú tomes control, Señor, de este servicio, Señor. Que todo lo que se diga, todo lo que se hable, todo lo que se mueva, Señor, sea siempre para darte la honra y gloria, Señor. Ábrenos, Señor, a todos en los oídos espirituales, ábrenos el entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo y poderla poner por obra, Señor. En mí, Padre Santo, yo te pido que pongas, Señor, palabra tuya, Señor, que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea palabra tuya, palabra de edificación, de exhortación, Señor, para mis hermanos. Te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, y por permitirnos reunirnos aquí en tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así que dice el Señor, no he venido para traer paz, sino espada. Pongamos un poquito de atención aquí. Jesús vino al mundo, tomó cuerpo de un ser humano, de un hombre. Él, siendo un Dios todopoderoso, siendo el Hijo de Dios, siendo un ser celestial, gran celestial, ¿verdad? Él vino a la tierra en forma de humano, ¿verdad? Pero lo más importante de todos, tenemos que ver a qué vino Él. ¿A qué vino? Él vino con un propósito, Él venía con un propósito. Dios, su Padre, lo mandó con un propósito. Ese propósito era de que aquel que creyera en Él no se perdiera y que tuviera la vida eterna. El miércoles pasado leí le mencioné esta cita bíblica, hoy la vuelvo a mencionar y todos nos la sabemos, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al Padre, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces a eso vino Jesús, ese era el propósito de Él, ¿verdad? De que salvara al mundo del enemigo, salvar al mundo de las garras de Satanás. Yo me imagino que el Padre le ha de haber dicho, hijo, es tiempo de que vayas a la tierra. Acuérdate que te dije que tenías que ir y que tenías que entregar tu vida. Pero no te preocupes, yo voy a que resucites al tercer día. Y eso va a ser glorioso para ti y para la tierra y para todos los que crean en ti. Amén. Así que a eso vino Jesús. Jesucristo vino a liberarnos de las garras de Satanás. Y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan lo sabían. Y ellos escribieron sobre esto, de que Jesús había venido para liberarnos del enemigo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Está hablando de Jesús, que Él nos libró de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, ¿verdad? Entonces, hemos sido trasladados al reino de Dios. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido trasladados al reino de Dios. Y está en nosotros permanecer en ese reino. No está en Jesús, no está en los pastores, no está en mí, no está en la iglesia. Acuérdense lo que les dije la semana pasada, no está en los familiares tampoco. Es personal lo que tenemos que permanecer, cuidar nosotros nuestra salvación y para permanecer en el reino de los cielos. Amén. También el apóstol Juan también nos escribió algo sobre eso. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es un pecador.
Y para esto, dice, apareció el Hijo de Dios. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entonces, a eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo, a pelear con Satanás y a librarnos de las garras de él y traernos al reino de los cielos. Amén. Así que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz, todos lo sabemos, que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, para que pudiéramos ser salvos. Y todo esto son principios cristianos. Tal vez usted diciendo, bueno, pues todo eso ya lo sabemos, que Jesús murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que con él tenemos la salvación. Sí, yo también lo pensé, dije, Señor, pero todos estos son principios cristianos. Todos lo sabemos. Gracias te damos, Señor, porque estamos en un lugar donde se nos ha dado, llenado de las viandas, de comida, que tú nos has dado, ¿verdad? Comida que no en cualquier lado se da. Gracias por usar nuestros pastores, yo le dije al Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por medio de ellos estamos alimentándonos grandemente con tu palabra. Y esto todos ya lo sabemos. ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Sí, pero a muchos ya se les ha olvidado. A muchos ya se les ha olvidado qué significa la espada, a qué vine aquí a la tierra. Entonces, por eso digo yo que estos son principios básicos cristianos. Todos debemos de saber y todos lo sabemos que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros para darnos la salvación. ¿Verdad? Hemos tomado el tiempo nosotros, yo les pregunto a ustedes, todo esto ya lo sabemos, pero hemos tomado el tiempo en reflexionar qué es lo que trajo Jesús a la tierra, qué es lo que nos dejó. Sabemos que Él vino y murió por nosotros. Resucitó al tercer día y hoy está centrado a la diestra de Dios Padre. Pero vino y ¿qué nos dejó? Como les dije anteriormente, Jesucristo no vino por venir nada más. Él traía un propósito, traía un encargo de nuestro Padre Dios. Él vino primeramente a combatir al enemigo, a combatir a Satanás, a derrotarlo por nosotros, porque apenas por medio de esto nosotros podríamos llegar al reino de los cielos, nosotros podríamos llegar a tener la salvación eterna. Jesucristo, hermanos, no vino al mundo para complacernos a nosotros, ¿verdad? No vino para complacernos como muchos lo esperaban, que esperaban al Mesías y querían que los complaciera en todo. Él no vino a complacernos, Él vino a derrotar, a pelear con el enemigo, ¿verdad? Él vino a pelear y a combatir con los poderes de las tinieblas. A eso vino. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Señor no vino en un acuerdo de paz con Satanás. Él no vino a decirle a Satanás, mira, vamos a hacer un intermedio de paz, tú por allá, yo por acá. No, Él vino a acabar con el enemigo. Él vino a guerrear a Satanás. Él vino preparado para la batalla. Él vino preparado. Y es exactamente por lo que nosotros vemos que Él dice, no he venido a traer paz. ¿Se acuerdan que lo vimos ahorita? No he venido a traer paz, sino espada. Él vino a traer espada. Jesucristo vino armado a combatir a Satanás con su espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios. Él venía preparado y Él combatió y derrotó a Satanás con la espada, con la palabra de Dios. Amén. Y así nos lo dice la Escritura. ¿Cuántos no sabemos la tentación que tuvo Jesús? Después de haberse bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al monte. Y ahí fue Satanás. Fue Satanás y lo tentó. Lo tentó 3 veces. Una de ellas la traje, ¿verdad? Mateo 4:4, donde lo tentó diciendo, si tienes hambre, di que esas piedras se conviertan en pan. Y le contestó Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo lo estaba combatiendo? ¿Cómo lo estaba derrotando? Por medio de la palabra. Jesús usó la palabra para derrotar a Satanás.
¿A qué viene todo esto? Que me puse a pensar que cuando yo puse mi Biblia a un lado, que les dije ya me frustré, cerré mi Biblia y decidí leerla más tarde o al día siguiente, ¿verdad? Yo me escuché el mensaje, como les dije, fue cuando recibí convicción de la predicación que tenía que dar hoy. Y escuché muy claro, ¿verdad? Y muy alto este mensaje. ¿Qué fue lo que escuché? Que supe que sin darme cuenta, hermanos, yo estaba cometiendo el error que cometen muchos cristianos hoy en día. Que sin darme cuenta permití que mi frustración, porque me frustré, me desarmara. Me frustré y cerré la Biblia. Y eso me desarmó. Porque ya no leí la palabra. Que sin darme cuenta permití que el enemigo quitara de mis manos la única arma capaz de derrotarlo. La única arma capaz de derrotar a Satanás es esta. Por eso tenemos que tenerla siempre en la mano y saber lo que dice aquí. Y como les dije ahorita, este es un error. Eso es un error que cometen muchos cristianos hoy en día. Cometen el error de tener su Biblia siempre cerrada. Hermanos, hermanas, todos los cristianos tenemos el arma más poderosa del universo. Tenemos el arma en nuestras manos. El arma con la única que podemos derrotar al enemigo, que podemos derrotar a Satanás. Pero la mayoría de los casos, muchos la tienen cerrada. Muchos la tienen tirada a un lado, abandonada, llenándose de polvo. Y eso es lo que no quiere el Señor. Por eso me decía, yo sé que esto es básico, pero muchos ya tienen abandonada la palabra de Dios. Muchos ya no leen la palabra. Puede que la traigamos, como ahorita, que la traigamos a los servicios, ¿verdad? Pero nomás la desempolvamos y la traemos. A veces, pues de hecho, ni la abrimos porque las citas bíblicas se las ponemos en la pantalla. Y se las ponemos por comodidad y por fluidez de la predicación, porque se imaginan si yo les digo, abran su Biblia en Colosenses 1:3, vamos a pasar 3, 4 minutos, ya están todos, ok, vamos a leer, se pierde el hilo de la predicación. Por eso es conveniente ponerla en las pantallas porque es más rápido y no se pierde el hilo de la predicación. Puede que, como les digo, puede que la traigamos a los servicios, pero cuando llegamos a nuestra casa vuelve al rincón donde la tenemos. Vuelve al rincón a empolvarse nuevamente, a olvidarse hasta el próximo servicio. Y lo más grave de todo esto, hermano, que la palabra de Dios, la Biblia, se va desafilándose, se le va quitando el filo. Si la tenemos cerrada, si no la leemos, se le va quitando el filo. Si no usamos nuestra espada, hermanos, entonces se va a desafilar, se le va a quitar el filo. Para que me entienda mejor, vamos a ilustrarlo de otra manera. ¿Cuántos de ustedes se han rasurado con un rastrillo usado? ¿Cuántos de ustedes? Yo me he rasurado con un rastrillo usado porque se me ha olvidado comprar y uso un rastrillo usado. No es una experiencia muy agradable. Me refiero a un rastrillo ya muy usado. No es una experiencia muy agradable. Es más, me atrevo a decir que es una experiencia hasta dolorosa. ¿Dolorosa por qué? Porque al menos a mí, rasurarme con un rastrillo usado me irrita toda la piel y hasta me corto. Ustedes dirán, no, pues está usado, ¿qué va a cortar? Pues corta más que una navaja de afeitar nueva. Eso sí les digo. Al menos a mí, para mí es muy doloroso. Pues lo mismo se aplica en la palabra de Dios, hermano. Lo mismo se aplica. Si la tenemos tirada a un lado, si la leemos solo una vez a la semana, o cuando podamos, ¿verdad? Entonces se vuelve dolorosa. La palabra se vuelve dolorosa. ¿Por qué lo digo? Porque
se vuelve dolorosa en el sentido de que en realidad no vamos a entender ya nada de la palabra de Dios. Si no la escudriñamos, si la leemos, de vez en cuando no vamos a entender lo que Dios quiere decirnos en su palabra. La estamos leyendo, pero sin sentido, sin escudriñar la palabra. Y la razón principal de que esto sucede es porque no tenemos el tiempo de leerla, no nos tomamos el tiempo de escudriñar la palabra. ¿Se acuerdan el miércoles pasado que les hablé acerca también de esto? Que a veces hay personas que les dije que hay personas que leen la palabra todos los días, pero de nada les aprovecha, porque lo hacen ya por costumbre, no lo hacen por alimentar su espíritu, no lo hacen por escuchar la palabra de Dios, no lo hacen por escuchar, ¿verdad?, lo que dice Dios en su palabra. Si eso lo hacen todo, si eso pasa cuando la estudias todos los días o la abres todos los días, pero por costumbre, ¿cuánto más será cuando ni siquiera la abres? Póngase a pensar cuántas veces, o cuándo fue la última vez que abrió su Biblia, o cuántas veces la abre por semana. Tenemos que abrirla todos los días, tenemos que escudriñar la palabra, decir, ok, voy a estudiar y a aprender, a memorizar, a guardar en mi corazón la palabra de Dios para que Dios me hable y pueda ponerla por obra. Y eso es lo que no hacemos. Mucha gente no lo hace, muchos cristianos no lo hacen. Tal vez al principio nos queríamos devorar la Biblia y ahora no la abrimos para nada. En la palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar las respuestas a cualquier situación que nos surja, a cualquier dificultad que tengamos, cualquier pregunta que tengamos. Yo le aseguro que aquí va a encontrar la respuesta, porque aquí están todas las respuestas de las preguntas que surgen en nuestra mente. Con la palabra de Dios podemos combatir los ataques de Satanás y sus demonios. Con la palabra de Dios. Jesús lo derrotó, nosotros también podemos derrotarlo. Pero necesitamos leerla para poderla derrotar. Amén. Porque sin la palabra de Dios estamos derrotados. Todos estamos derrotados si no leemos la palabra de Dios y la asimilamos y la guardamos en nuestro corazón. Yo pregunto, ¿cómo podemos pretender nosotros defender el reino de Dios si no leemos la palabra de Dios? Estamos en el reino de Dios. Dios nos trajo su reino. Somos sus soldados. ¿Cómo lo vamos a defender si no leemos la palabra, que es la única que derrota a Satanás? ¿Cómo pretendemos hacer eso? No hay manera, hermanos, no hay manera posible que podamos derrotar a Satanás sin la palabra de Dios. No hay, no existe algo que se haya inventado para derrotar a Satanás, excepto la palabra de Dios, excepto con nuestra espada. Tenemos que desenfundar nuestra espada para poder derrotar al enemigo. Si tenemos nuestra espada enfundada, nunca la vamos a derrotar. Tenemos que desenfundarla. Amén. Y por eso vino Jesús al mundo, para derrotarlos, ayudarnos a derrotar a Satanás y enseñarnos cómo derrotarlo. Si ya aprendimos, ¿por qué no lo hacemos? Ahora, prosiguiendo con la predicación y con la cita bíblica, vamos a ver versículos 35 y 36 de Mateo 10, que vimos ahorita. Continúa Jesús diciendo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Dice el 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Yo creo que si meditamos en estas palabras de Jesús, ¿verdad? La mayoría de nosotros o si no diría todos, ¿verdad? Concluiríamos que estas palabras son muy fuertes, son muy alarmantes para todos. Hay algunos que todavía en la carne dicen, ¿verdad? Pero pues ¿cómo Jesús dice que me voy a pelear con mi papá o que me voy a pelear con mis hijos? Que me voy a distanciar, o sea, ya le aumentan, que me voy a distanciar de ellos. Él nomás está poniendo aquí, voy a poner disensión. ¿Qué es disensión, hermanos? Disensión, yo la busqué y dice desacuerdo, dice oposición, dice contrariedad. Entonces vamos a tener una posición, una contrariedad con nuestra familia. ¿Y por qué lo dijo Jesús? No está diciendo que nos vamos a separar de nuestra familia. Así que reflexionemos en esto por un momento. Y yo les pregunto, ¿vino Jesús a la tierra para causar disensión en nuestro hogar? ¿Vino Jesús? La palabra no miente y Él lo está diciendo. ¿Qué dijo? Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre. Él vino a eso. ¿Pero por qué lo dijo? No lo dijo porque, como les dije ahorita, porque íbamos a estar peleando. No lo dijo porque nos iba a separar. Lo dijo porque Él sabía que los que a Él llegaran, los que Él aceptaran a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, iban a tener la paz que Él nos da. Él dice, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy. Esos a los que aceptamos a Jesucristo. O dígame, no, si no, ¿qué sintió usted cuando recibió a Jesucristo? ¿No sintió una paz? Al menos yo sentí una paz enorme y todavía me acuerdo. Y fíjese que hace de eso 13 años. Ayer cumplimos 13 años, mi esposa y yo, de venir a los pies del Señor. Aquí nacimos, aquí hemos crecido y aquí pensamos seguir. Así que todavía me acuerdo esa paz que yo sentí en mi corazón después de aceptar a Jesucristo. Entonces Él dice, yo la paz os dejo, mi paz os doy. Pero también decía ahí, ¿verdad? Decía, no he venido a traer paz, pero refiriéndose al mundo ni al enemigo, porque iba a guerrear contra el enemigo. Pero a los que acepten a Jesucristo en su corazón, les va a dar esa paz que el mundo nos da. Nos da esa paz que el mundo nos da. Entonces, si al llegar a los caminos del Señor recibimos su paz, ¿por qué empezamos a tener conflictos con amigos y familiares? ¿Quién de ustedes tuvo conflictos cuando recibió al Señor con sus familiares o sus amigos? Yo los tuve. Yo me acuerdo muy bien, o sea, yo perdí amigos, pero gané enemigos, eso sí. Perdí amigos y gané enemigos. Y yo me acuerdo que tuve algunas discusiones con algunos familiares. Pero en mi, vamos a decir que sería en mi novatez cristiana, Dios me dio el entendimiento, ¿verdad?, de poder terminar esas discusiones y quedar en paz con mis hermanos, con mis familiares. A mí me han dicho desde que soy un religioso hasta un fanático loco. Amigos, amistades, familiares. No, tú eres un loco fanático, me dicen. Y no es cierto. Simplemente amo a Jesús. Lo amo y quiero seguir en sus caminos. Quiero seguir de su mano. Amén. Pero todo esto no me daña. ¿Por qué? Porque yo he sabido tomar el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Desde un principio. He sabido meditar en la palabra de Dios. La he leído y he meditado y el Señor me ha respondido como me respondió ahora. Yo le decía, Señor, pero ya es domingo y no tengo nada escrito. Y eran las 10 de la noche. Y el Señor me dio. Fue hasta que yo decidí cerrar, me frustré y decidí cerrar mi Biblia.
Él me dijo, ábrela de nuevo. Entonces, meditar en la palabra nos ayuda porque el Señor nos va a dar la convicción de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Amén. Así que el Señor me ha entregado la convicción de que las personas que me estaban atacando, mis familiares y mis amigos, me dio la convicción de que realmente no eran ellos los que me estaban atacando, sino que eran demonios los que me estaban atacando, que Satanás los usó para atacarme. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que estemos en el reino de Dios. Satanás quiere regresarnos a donde Él está, a donde nos tenía. Pero si nosotros leemos la palabra, Dios nos va a dar convicción de lo que tenemos y que no tenemos que hacer, y de cómo derrotar al enemigo. Dios me enseñó, como les digo, Dios me enseñó que no eran mis familiares ni mis amigos los que estaban atacándome, que eran demonios que querían destruirme. Eran demonios que habían puesto pensamientos en las mentes de ellos para atacarme y para que yo me alejara de los caminos de Dios. ¿Y cómo puedo estar seguro yo de esto, de que eran demonios? Porque leo la palabra de Dios. Porque como les dije, al leer la palabra de Dios, encontramos todas las respuestas que nos surgen en nuestra mente. Encontramos todas las preguntas, las dudas y las inquietudes que hay en nuestro corazón. Tenemos la respuesta a eso. Y si no me cree, vamos a ver una escritura. Mateo 16, 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le contestó Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Wow, fuerte expresión que le dijo Jesús a Pedro. Quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Ya vimos que cuando Jesucristo estuvo en el desierto, escuchó las tentaciones de Satanás. El demonio le dijo que él podía tener todas las cosas del mundo, todas las riquezas del mundo si se postrara ante él. El demonio le dijo, tírate de aquí, de este penáculo, y verás que tus ángeles, como dice la palabra, porque Satanás también usa la palabra, la conoce y la usa, pero la usa a su conveniencia y a mitades, nomás a mitades. Entonces también Satanás le mencionó la palabra a Jesús. Dice en la palabra que vendrán tus ángeles, ¿verdad? Y te cuidarán y te protegerán, ¿verdad? Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra, como le dije, si solamente a él se postrara. Pero ¿qué hizo Jesús? Combatió la batalla que tenía en ese momento con la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, Jesús siempre empezaba, escrito está. Escrito está, Satanás. Escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, Satanás, que a Dios solamente adorarás. Amén. Escrito está, Satanás. Entonces, por medio de la palabra, Jesús derrotó a Satanás. Y si meditamos en estos versículos que acabamos de ver, donde Pedro le dice que no, que
que se quite eso de la mente, que no tiene que sufrir él, que le dice Jesús, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué lo dijo Jesús? ¿Por qué dijo Jesús? Porque reconoció que esas palabras eran de Satanás. Reconoció que Satanás busca nomás el sacarnos del propósito de Dios. Acuérdense que Jesús vino por un propósito. ¿Qué tal si le hubiera hecho caso a Pedro? Pues sí, ¿verdad, Pedro? Mejor no vamos a Jerusalén. Está desviando el propósito para lo que él vino. Muchas veces nosotros hacemos caso de otras cosas y no de la palabra de Dios. Hacemos caso de otras cosas y nos va peor. Dígame si no. Muchas veces le hacemos caso a nuestros familiares, a nuestros amigos, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Jesús supo inmediatamente que no era Pedro quien estaba diciendo estas cosas, sino que era Satanás que había puesto esos pensamientos en su mente, en su memoria, en su cabeza. Satanás estaba usando el amor que sentía Pedro por Jesús. Lo estaba usando porque Pedro amaba mucho a Jesús y dijo, aquí es donde yo me puedo meter y puedo hacer que diga esto para sacar a Jesús del propósito por el cual está aquí en la tierra. Tanto Pedro como todos los apóstoles no querían que Jesús fuese muerto, fuese matado, ¿verdad? Sabía, porque Jesús les dijo que él resucitaría al tercer día, pero sabían lo que iba a padecer. Así que Satanás usó esto para detener y tentar a Jesús a que no hiciera el propósito por lo que vino. Pero Jesús reconoció inmediatamente la voz de Satanás. ¿Por qué? Porque él sabía la palabra. Y si nosotros conocemos la palabra, vamos a conocer inmediatamente la voz de Satanás cuando alguien nos hable y nos quite del propósito que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El propósito principal, buscar la santidad, ser santos como yo soy santo, dice. Pero hay un propósito para cada uno. Y si nosotros nos desviamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciéndole caso al enemigo, porque el enemigo es el que nos va a desviar del propósito que tenemos. Pero ¿cómo lo podemos contrarrestar? Leyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, sacando nuestra espada y matando al enemigo con la palabra de Dios. Así que Jesús usó la espada, usó la palabra de Dios y lo reprendió. Y él le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, me vas a hacer tropezar en el propósito para el cual yo he venido. Quítate de mí. ¿Qué hubiera pasado, pienso yo? Como les dije ahorita, si Jesús hubiera hecho caso. Pues no estuviéramos aquí. Es más, a lo mejor el mundo ya no existiría. O estaríamos peor que como está el mundo ahorita. Jesús sabía que tenía que cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Acuérdense, el Padre se la encomendó. Tienes que ir, vencer al enemigo y buscar a aquellos que te amen para traerlos al reino. Él sabía que tendría que morir para que el mundo pudiese ser salvo. Tenía que morir, pero sabía que iba a resucitar. Y al resucitar iba a haber ese amor hacia Jesús y esa devoción para poder seguirlo y entregarnos a Él. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto, si no hubiera resucitado? También estuviéramos peor que estamos ahorita. El mundo estuviera peor. ¿Por qué? Porque nadie no hubiera creído. Nadie no hubiera creído a la palabra de Dios.
Así que el diablo usará la misma estrategia con nosotros. La va a usar. O la usó, o la va a usar. Él usará el amor que sentimos por nuestros familiares y amigos, y Él usará al mismo tiempo el amor que ellos sienten por nosotros para poder atacarnos, para poder separarnos de los caminos de Dios. Así que tengamos cuidado, porque muchas veces nos confiamos más en lo que nos dicen nuestros familiares. Sí, son nuestros familiares. A veces nos dan buenos consejos, pero el último consejo y verdadero está aquí adentro. Amén. Tenemos que tomarlo. Así que si no tomamos el tiempo de conocer la palabra de Dios, hermanos, será muy fácil dejar de seguir a Jesús. Y yo creo que nadie quiere dejar a Jesús. Yo creo que nadie quiere dejar seguir a Jesús, seguir tomado de la mano de Jesús. Al menos yo lo pienso así. Yo pienso, yo no te quiero dejar, Señor. Yo sé que tú no te alejas de mí, pero ayúdame que yo no me aleje de ti. Y una de las partes principales por las que yo no me alejo de Dios es porque yo leo la palabra. Y la medito. Y como dije la semana pasada, no lo hago por costumbre, lo hago por devoción, porque quiero seguir aprendiendo más de Dios. Cada vez que leo la palabra, aunque ya he leído el mismo versículo, tengo una revelación nueva de Dios. Tengo una revelación nueva. Aunque usted diga, no, pues ya leí toda la Biblia, ya me la sé. Pues sí, te la sabes aquí, pero no la has metido en tu corazón. Y eso es lo principal, meter la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque del corazón, ¿qué dice Jesús? Exactamente, del corazón salen se me fue. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿A seguir con la espada en la funda? ¿Con la Biblia cerrada? ¿O abrirla y leerla y meditarla y aprender lo que Dios nos está enseñando? Amén. Así que nosotros tenemos un arma muy poderosa, como ya les dije, que es la palabra de Dios. Es la espada que tenemos aquí. Es la espada que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que usarla. Tenemos la palabra de Dios para defendernos de los ataques del enemigo. Es la única armadura que tenemos, de parte de la armadura que sirve para defendernos y para atacar. El lunes antepasado, a los que vinieron a la oración les leí los versículos de la armadura de Dios y les expliqué más o menos para qué nos era útil. Y les dije que la espada es la única arma que es para defendernos y para atacar también. Todo lo demás es para defendernos. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿no? El cinturón de la verdad, los zapatos, ¿no? El apresto del evangelio. Todo eso nos sirven para defendernos, nos ayudan para defendernos. Pero el escudo de la fe, pero la espada es la única que nos sirve para defendernos y atacar también al enemigo. Así que no nos dejemos embaucar por el enemigo y tratemos de estudiar la palabra para poder derrotarlo el enemigo. Porque él nos ataca de muchas maneras. Él nos ataca. Así que cada vez que somos atacados tenemos que usar nuestra espada y responder con la palabra de Dios. Tenemos que decirle a Satanás porque Satanás trata de confundirnos. Trata de confundirnos y entonces en esa confusión nos saca del reino de Dios, nos saca de los caminos de Dios. Tenemos que decirle a Satanás que nosotros conocemos la verdad y la verdad ya nos hizo libres. Amén.
Y lo mejor de esta arma, hermanos, lo mejor de esta arma espiritual, de esta espada que tenemos en la mano, es que Satanás sabe que existe. Satanás sabe que existe. Como les dije ahorita, a veces la usa, pero la usa a su conveniencia. Pero también sabemos que Satanás sabe que él no tiene nada en su arsenal que pueda derrotar esta palabra. Satanás lo sabe, que él no tiene nada que pueda derrotar esta palabra. En todo lo que haga, no la puede derrotar. Si tú conoces la palabra de Dios, Satanás nunca te va a poder vencer. Pero si tú no la conoces, si tú nomás la lees por leerla, eres presa fácil del enemigo. Pensemos en lo que les acabo de decir ahorita, que nosotros tenemos que leer la palabra. Somos soldados de Jesucristo. Y es como los soldados que son enviados a la guerra. Entran al army y no los mandan a la guerra luego. No los mandan. Los alistan, los preparan, ¿verdad? Les dan instrucciones de cómo usar sus armas. Los preparan muy bien para la guerra. Les dan un entrenamiento muy fuerte, pero que les sirve para poder soportar las batallas ahí en la guerra. Y es así como nosotros también, hermanos. A ellos se les enseña cómo marchar y a nosotros aprendemos cómo caminar en el Señor. Debemos de aprender a caminar como en el Señor. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. A los soldados se les enseña cómo usar sus armas y a nosotros tenemos que aprender cómo usar la palabra de Dios. Tenemos que aprender cómo usarla. En otras palabras, tenemos que pasar por un entrenamiento riguroso. ¿Cuál es ese entrenamiento? Pues parte de ese entrenamiento, ¿no?, lo obtenemos a través de la congregación aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hablar por medio de las predicaciones y los estudios bíblicos. Eso es parte de nuestro entrenamiento. Y es un entrenamiento que no termina, que es para siempre. Porque si termina, nos vamos a debilitar. Y si nos debilitamos, vamos a ser presa fácil del enemigo. Así que parte de esto son la congregación. Como dice la Escritura en Hebreos 10, 24, 25, ¿verdad?, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Espérame tantito, hermano. Ahí dice que nos consideremos, o sea, que nos ayudemos unos a otros para poder, ¿verdad?, poder revivir, poder mantenernos en la obra del Señor, para poder mantenernos en los caminos del Señor, para poder mantenernos en el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El 25 nos lo dice. Póngame el 25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, o como cuando se van los pastores. No dice eso, ¿verdad?, cuando se van los pastores. Bueno, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ese día se está acercando. Cada día que pasa no es un día más, es un día menos. Es un día menos para la llegada de Jesús. Entonces tenemos que congregarnos. La realidad, hermanos, es que si no sabemos o no entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces nos va a ser imposible derrotar al enemigo. Como ya les repetí, si no conocemos la palabra de Dios, somos presa fácil del enemigo. Necesitamos conocerla a fondo, conocerla de corazón. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos va a dar la respuesta a todo y nos va a dar el entendimiento para poder derrotar al enemigo. Satanás y sus demonios no descansan,
Bien dice la palabra, andan como león rugiente buscando a quien devorar. Ellos no descansan, ellos son 24/7, están día y noche al acecho de nosotros. Ellos están operando en este mundo cada día, cada hora. Están tratando de sobre todo a nosotros que hemos aceptado a Jesús, están tratando de regresarnos al pecado. Están tratando de destruir lo que Dios ha creado. Están tratando de quitarnos la salvación que Dios nos ha dado. Si no empezamos a usar nuestra espada con autoridad, hermanos, con autoridad, seremos derrotados. Entonces tenemos que usar la espada con autoridad. Y existen muchas maneras que el enemigo nos va a atacar. Pero ¿saben qué? Yo pienso en una que le ha funcionado muy bien. ¿Y saben cuál es? La religión. La religión. ¿Por qué digo esto? Porque existe un gran número de sectas y religiones en el mundo. Y Jesús no vino a eso, a dividir su palabra. El hombre, aconsejado por Satanás, ha dividido el evangelio de Dios. Lo ha dividido. Hay muchas sectas y religiones en el mundo que han sido inspiradas e implantadas por el mismo Satanás. Dígame si no. ¿Cuántas sectas yo conozco, religiones que no hablan en sí de la palabra? Hablan como lo hace Satanás, a medias. Pero anteponen, ¿verdad?, los preceptos humanos a su conveniencia. Estas sectas y religiones han sido inspiradas, implantadas con un solo propósito: de robarle la gloria a Dios y para tratar de robarnos a nosotros la salvación. Es la única resolución, al menos yo lo veo así, que es una de las armas de Satanás que le ha funcionado. Implantar más religiones, implantar más sectas o cultos. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, hayan tenido que escuchar a estas personas, a veces que van a la casa o que van a ustedes a otras iglesias o que las escuchan por televisión o por radio. Hay personas, ¿verdad?, que escuchan o ven por televisión a estas personas. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, hayan llegado a oír lo que hablan de su religión. Pero la mayoría de las veces, ¿saben qué? Tienen una labia, un poder de convencimiento. Wow, que los veo a todos adorando al hombre y no a Dios. Hace poco, cuando fue el sábado, domingo, que le dije a mi esposa: mire, mija, ya crearon otro culto, el del, ¿qué era? El globo santo. Sí, estaban todos, y que entre más lo sopla y hasta que se reviente vas a ser libre. Y andaban todos, sople y sople el globo. Hombre, ¿qué es eso? Y todos aplaudiendo y toda la congregación dando alarido para que le soplaran más fuerte y pudiera reventar ese globo. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde ha llegado Satanás? Oh, Señor, Dios lo reprenda. Pero es cierto, lo vi, se lo enseñé a mi esposa: mire, ahí andan todos soplando el globo para que cuando se reviente el globo son liberados de toda carga. Oh, pues qué clase de globos serán esos, dije yo. Amén. Así que Satanás ha usado, ¿verdad?, la religión, los cultos, ha usado las sectas para distanciar al hombre de Dios. Estas personas que hacen esto, y llamémoslos como lo que son, agentes del diablo. Estas personas que hacen esto casi nunca dicen nada malo,
Casi siempre te están diciendo algo bueno, te traen mensajes de paz, de amor y de prosperidad. Y te hacen sentir bien, aquí estoy bien. Ellos usan la palabra, pero a su conveniencia, como les dije. La usan a su conveniencia. Pero mi punto es que si no conocemos nosotros la palabra de Dios, vamos a caer en esas sectas, vamos a creerles, no vamos a poder desmentirles lo que dicen, porque ellos dicen, así dice la palabra, y si nosotros no conocemos la palabra, vamos a creerles a ellos. Pero si nosotros conocemos la palabra, si nosotros desenfundamos nuestra espada, entonces cuando vengan a nuestra casa o cuando vayamos a otra iglesia y oigamos eso, vamos a saber que ellos realmente están fuera del orden de Dios. Yo he escuchado, ¿verdad? A mí a veces me ha tocado escucharles. Ellos suenan tan confiados, ¿verdad? Están confiados en sí mismos cuando llegan a mi casa. ¿Verdad? Pero entonces cuando yo saco mi espada de la funda, empiezan a temblar. Empiezan a temblar, ¿por qué? Porque la tomo en mi mano firmemente y la uso y aquí dice, tú estás mal porque aquí dice la palabra y te está contradiciendo a ti la palabra. Ellos empiezan a temblar. Estas personas comienzan a frustrarse porque se dan cuenta que yo tengo la espada en la mano y que ellos no tienen nada con lo cual combatirlas. Como le dije, Satanás sabe que existe la palabra de Dios. Satanás sabe que esta palabra, esta espada, le es mortal a él porque no tiene nada que pueda hacerle frente. Entonces, conociendo la palabra de Dios, nadie nos va a derrotar. Nadie. Y vamos a saber quién está con Dios y quién está con Satanás. Amén. Hermanos, lo que Pedro le dijo a Jesús no era malo. ¿Qué le dijo Jesús? No pienses en eso, no digas eso. Dando a entender mejor, no vayas a Jerusalén, no te queremos muerto. Haz un bien para ti. No está malo lo que le dijo Pedro a Jesús. Él no quería que Jesús muriera, pero Jesús sabía que era la voluntad de Dios de que sufriera y que pasara por estas cosas. Jesús tenía ese propósito y sabía por la razón por la cual había venido aquí a la tierra. Jesús por eso no le hizo caso y lo reprendió. Jesús no titubeó porque él conocía el poder de esta espada. Él la conocía. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos va a ayudar en todo. La palabra de Dios nos trae sanidad, nos trae santidad, nos trae prosperidad, nos da esperanza y nos da la fortaleza de pelear contra el enemigo. La palabra de Dios, si no la tenemos en nuestro corazón, vamos a ser derrotados fácilmente. Pero si tú la tienes en tu corazón, si tú escudriñas la palabra, si sacas tu espada todos los días, la escudriñas y abunda en tu corazón, entonces vas a saber que tú eres un hijo o hija de Dios que va en victoria en victoria. ¿Por qué? Tentaciones van a haber, va a venir situaciones difíciles, pero de todas ellas Dios nos saca. Amén. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Nuestra espada, hermanos, es tan poderosa que es imposible describir todas las grandes cosas y bellas que podemos lograr con ella. Escudriña la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón y úsala con autoridad. Con autoridad. Jesucristo, Él mismo, quiere que nos armemos. Él quiere que estemos armados con la espada. Lucas 22:36 nos dice Jesús, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja,
Y el que no tiene espada, fíjese lo que dice, el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Es preferible vender su capa y comprar una espada. Es preferible, hermanos, congregarse. Es preferible leer la palabra. Es preferible orar todos los días para poder estar con Dios. Pero no como les dije la semana pasada, que no hacerlo por costumbre. No hacerlo por costumbre porque de nada va a servir. De nada nos va a servir. Así que Él les dijo, ya para terminar les digo, Él les dijo a sus discípulos que se armaran con espadas, porque Él sabía que pasarían por pruebas y tribulaciones. Las mismas pruebas y tribulaciones que estamos pasando nosotros, que pasamos día a día, que el enemigo nos pone enfrente. Como les dije, el enemigo no duerme. El enemigo anda buscando que nosotros caigamos en las redes. Y luego nos va a ir a acusar, mira, aquel que dice que es tu hijo ya cayó. Si deseamos ser personas victoriosas, hermanos, si deseamos ser cristianos victoriosos, entonces tenemos que aprender y usar nuestra espada. No la traiga de adorno a la iglesia. No la tenga de adorno en su casa o aventada en un rincón. Póngala a un lado de donde, en su cuarto, donde usted ora. Póngala allí. Para que cuando vaya a orar también lea la palabra. Dele el tiempo que Dios necesita. Dese el tiempo de agradar a Dios. Recordemos que la Biblia no nos va a servir de nada, hermanos, si la tenemos tirada acumulando polvo. De nada nos va a servir. Así tengamos 2, 3 Biblias en nuestra casa, de nada nos sirve si nunca las abrimos. O si nada más la traemos en los días de servicio aquí y nomás la traemos y la paseamos. De nada nos va a servir. O si la leemos una vez a la semana. O si la leemos por costumbre. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, nuestra espada, es algo que tenemos que leer todos los días y asimilarla y guardarla en nuestro corazón. La palabra de Dios es un arma muy poderosa, hermanos, pero si no la sabemos usar, de nada nos va a servir. Como les dije, tenemos el arma más poderosa del universo, pero necesitamos saber usarla para poder derrotar a nuestro enemigo. Así que hoy te digo, hermano, hermana, es hora de sacar nuestra espada de la funda. Sácala de la funda y afílala para que esté bien, siempre bien afilada. Es hora de sacar la espada de nuestra funda y usarla con autoridad, con esa autoridad que Jesús nos ha dado. Si no la estamos leyendo y no estamos predicando su palabra, es que no estamos usando el arma como debiéramos de usarla. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos diciéndole a Dios que no la necesitamos. Estamos diciendo a Dios que no necesitamos a Jesucristo. Estamos diciendo a Dios que no necesitamos ser salvos. Y yo creo que eso no es lo que queremos decirle, ¿verdad? Dios nos dio la salvación, pero también nos dijo, ¿verdad?, ir y predicar el evangelio. ¿Y cómo vamos a ir a predicar el evangelio si no conocemos la palabra? Si no desenfundamos nuestra espada. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tirando a la basura todo el regalo que Dios nos dio, el regalo de la salvación. Dejamos que hoy, en este día,
desenvainemos nuestra espada y decirle a Dios: Señor, hoy quiero aprender más de ti, y desde hoy me comprometo a leer más tu palabra y a guardarla en mi corazón y a ponerla por obra. Así que no voy a hacer el altar porque tenemos la Santa Cena, pero yo te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Hoy en este momento vamos a orar al Señor y decirle: Padre, si te hemos fallado el no leer tu palabra como debiéramos, hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que nos des el querer y el hacer tu obra, Señor. Que nos ayudes, Padre, a entender la palabra, a desenfundar nuestra espada para poder vencer al enemigo. Hoy, Padre mío, te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, Señor, por tus caminos para no desmayar. Que nos levantes cada vez que estemos a punto de desmayar, Señor, y que tu palabra siempre nos dé la respuesta a las tribulaciones o a los conflictos que tengamos en mente. Hoy nos ponemos en tus manos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos sigas guiando, Señor, por ese camino que tú nos has trazado. Y pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, de toda falta que hayamos cometido, Señor. Porque ahorita, Señor, vamos a tomar tu Santa Cena y queremos llegar limpios, purificados, Señor, a tomarla, Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, y escucha, Señor, esta alabanza, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Oh Señor, yo quiero venderte a ti. Tú eres digno, mi Rey. Póngase de pie. Oh Señor, yo quiero exaltarte a ti. Tú eres digno, mi Rey celestial. Danos hoy tu paz, Señor, y la ofrenda hacia ti. Danos hoy tu paz, Señor. Te entrego mi corazón. Quiero alabarte, quiero adorarte, quiero yo sentirte en todo mi ser. Levanta tus manos, dile: Señor, tu palabra. Quiero alabarte, quiero adorarte, quiero yo sentirte en todo mi ser. Quiero alabarte, quiero adorarte, quiero yo sentirte en todo mi ser. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Me deleito en ella. Purifica mi vida. Piensa bien ese día, porque tú verás. Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero yo sentirte en todo mi ser. Una vez más. Quiero alabarte, quiero adorarte, quiero yo sentirte en todo mi ser. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo. Gracias, Señor. Vamos a tomar la Santa Cena, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, Señor. Aquí estamos, Señor, haciendo, Señor, Padre Santo, Señor, una de tus ordenanzas, Padre mío. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre Santo, y purifiques, Señor, estas santas cenas, Señor, que vamos a tomar hoy, Señor. Padre Santo, la hacemos, Señor, con el corazón, Señor, y el debido respeto hacia ti, Padre Santo, y la ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Pues como acostumbramos siempre, de atrás hacia el frente, vaya pasando, por favor. Una canción de un hombre que me traicionó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Manda, Señor, a este mundo traidor a tu Espíritu Consolador. Tú prometiste mandarnos, Señor, a tu Espíritu Consolador. Eres tú, mi Señor, eres mi Salvador. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, Él
paz que busqué, solo en Él encontré la Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias te damos, Señor. Volteando todos para acá. Hay dos ordenanzas que nos dejó Jesús. Una de ellas es la Santa Cena y la otra es el bautismo en agua. Así que hoy vamos a hacer una de sus ordenanzas, tomar la Santa Cena. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Dice la Escritura que después de haber bebido la copa y de haber tenido un momento de meditación y de adoración al Señor, celebraron la primera Santa Cena y cantaron un himno antes de retirarse. Y nosotros tenemos nuestro propio himno, así que tómense de las manos y cantemos al Señor. Es tu cuerpo partido por mí, es tu sangre derramada por mí.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos otra vez muchas gracias, Señor. Porque tú eres bueno, porque siempre estás, Señor, pendiente de tus hijos. Te damos gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos vuelves a recordar lo que se nos había olvidado quizás, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú vuelves a hablarnos de una manera o de otra, Señor, para que volvamos a los caminos, para que volvamos a nuestro primer amor. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, bendito Señor, por esta casa de oración, por esta casa, Señor, que donde venimos a reunirnos y venimos a aprender y venimos a fortalecernos y venimos a prepararnos para estar listos contra las acechanzas del enemigo. Te damos muchas gracias, Señor, que nunca se nos acabe esas ganas de estar contigo, de saber tu palabra, de buscarte más, Señor, de escudriñar más tu palabra. Bendito Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesús de Nazaret, Señor. Si no hubiera sido por Jesús, no sé, estaríamos perdidos, estaríamos muertos quizá y peor aún en nuestros delitos y pecados sin ti, Señor. Te damos gracias, llévanos con bien, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Rodéanos con tus ángeles, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.